Energía transmutada. 13 veces 3. La muerte con la energía del Espíritu Santo. 2 veces 2. La voluntad equilibrada en los dos polos del ser. Mensaje. 15 y con cada uno de los 14 corderos, una décima. 16 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, su presente y su libación. Develación. Cada virtud debe ser entregada en totalidad al Padre. El 14 reduce a 5, número del pentagrama, el hombre real, que surge del sacrificio total. El ego animal es persistente. Se exige siempre su sacrificio junto al trabajo ininterrumpido de muerte y transmutación. Sin esa ofrenda, la obra sería incompleta. Mensaje. 17 y el segundo día, 12 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 18 y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Develación. El 12 es el número del zodíaco, de las tribus, de los apóstoles. Significa totalidad cósmica. 2 carneros. Voluntad dual consagrada. Los 14 corderos confirman la pureza de todas las virtudes en el trabajo de la gran obra. Cada fuerza debe ser sublimada y entregada según corresponde a su grado. Conforme a la ley, significa que nada en la obra puede hacerse caprichosamente. Todo obedece a leyes superiores de equilibrio y proporción. Mensaje. 19 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, y su presente y su libación. 20 y el día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Develación. Se vuelve a insistir. El sacrificio de la bestia interior es indispensable, repetido día tras día. La transmutación y la muerte psicológica nunca se detienen. El 11 es el número de la transgresión, pero también de la superación de pruebas. Ofrecer 11 becerros significa dominar la fuerza instintiva y ponerla al servicio de lo divino. Los 2 carneros siguen siendo la voluntad polarizada hacia lo alto. Los 14 corderos confirman la victoria sobre la dualidad por medio de las virtudes. Mensaje. 21 y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 22 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo y su presente y su libación. Develación. Todo sacrificio interior debe acompañarse de la transmutación, libación. Sin la ascensión de las energías, no hay real ofrenda al ser. La ley exige proporción en el sacrificio. Tanto se recibe cuanto se da. El cierre de este ciclo vuelve a recordarnos que el ego, simbolizado en el macho cabrío, debe morir constantemente. La obra no se logra en un solo día, sino en la repetición constante del sacrificio, la transmutación y la entrega al Eterno. Mensaje. 23 y el cuarto día, 10 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 24 sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Develación. El número 10 es perfección de la ley, los 10 mandamientos, el árbol de la vida completo. Los becerros simbolizan la fuerza instintiva sometida a la ley. Los 2 carneros son la voluntad unificada en el bien y en el mal trascendido. Los 14 corderos expresan la pureza de las virtudes en equilibrio, sostenidas en la balanza de la vida. Cada sacrificio debe ir acompañado de la transmutación, libación y de la ofrenda, presente. Conforme a la ley, nos recuerda que en la obra interior nada puede hacerse arbitrariamente, sino siguiendo la matemática divina del Logos. Mensaje. 25 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, su presente y su libación. 26 y el quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Develación. El ego animal nunca descansa, debe sacrificarse día tras día. El holocausto continuo es la perseverancia en la muerte del yo, y la libación es la energía creadora ascendiendo al ser. El número 9 representa la novena esfera, el sexo, donde se forja el alma. Los 9 becerros nos muestran el dominio de la fuerza sexual en cada uno de los 9 cielos internos. Los 2 carneros siguen siendo la voluntad dual transmutada. Los 14 corderos reafirman el sacrificio de todas las virtudes en pureza. Mensaje. 27 y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 28 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, su presente y su libación. Develación. Toda energía, instinto o virtud debe ser sublimada mediante la transmutación. Conforme a la ley indica la exactitud con que la alquimia debe practicarse. Ni exceso ni defecto, sino equilibrio. Reiteración del sacrificio del ego. El yo animal nunca puede quedar vivo en la hora interior.
es necesario su sacrificio permanente junto al trabajo con el fuego creador. Mensaje. 29 y el sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. 30 y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Develación. El número 8 es el del infinito, la justicia, el equilibrio kármico. Los 8 becerros son la fuerza instintiva redimida en el eterno retorno de las existencias. Los 2 carneros vuelven a significar la voluntad consagrada y los 14 corderos la persistencia de la pureza en todas las virtudes. La ley del karma exige que cada esfuerzo consciente tenga su sacrificio y su transmutación correspondiente. Nadie puede eludir esta matemática divina. Mensaje. 31 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, su presente y sus libaciones. 32 y el séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Develación. El trabajo con la eliminación del ego es siempre imprescindible. La constancia en el sacrificio interior mantiene la obra encendida. El 7 es el número de la perfección, los 7 días de la creación, las 7 serpientes del fuego. Los 7 becerros son las fuerzas instintivas transformadas en los 7 cuerpos del hombre. Los 2 carneros mantienen la voluntad como guía y los 14 corderos sellan la perfección de las virtudes. Mensaje. 33 y sus presentes y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a su ley. 34 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Develación. La ley rige cada etapa. En cada día, en cada número, todo está medido. La transmutación y la ofrenda acompañan cada paso, sin excepción. La bestia interna persiste hasta el fin de los tiempos. Solo con la muerte constante del ego y el sacrificio del deseo animal puede el alma alcanzar la perfección. Mensaje. 35 El octavo día tendréis solemnidad. Ninguna obra servil haréis. 36 y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato al Señor, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Develación. El octavo día es la trascendencia del ciclo, la entrada a una nueva octava de vibración. Es el símbolo de la resurrección y de la vida eterna. Ninguna obra servil. El alma ya no se somete al mundo, sino que vive en la libertad del espíritu. El novillo es la fuerza joven y renovada de la vida, el carnero es la voluntad, y los 7 corderos simbolizan la totalidad de las virtudes en cada cuerpo del ser. Esta es la ofrenda perfecta del hombre regenerado. Mensaje. 37 sus presentes y sus libaciones con el novillo, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. 38 y un macho cabrío por expiación. Además del holocausto continuo, con su presente y su libación. Develación. Cada fuerza, cada virtud, cada aspecto del ser debe ser ofrecido con su energía transmutada, todo bajo la rigurosa exactitud de la ley divina. Incluso en la perfección alcanzada, el sacrificio del ego debe continuar, pues la raíz del yo es profunda y solo muere con la radicalidad del fuego sagrado. Mensaje. 39 Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras solemnidades, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas libres, en vuestros holocaustos y en vuestros presentes y en vuestras libaciones y en vuestras ofrendas de paz. 40 Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Develación. La ley enseña que no basta con lo obligatorio. La obra requiere votos conscientes, ofrendas voluntarias y sacrificios de amor. Las ofrendas de paz representan la armonía lograda entre el alma y el espíritu, entre el hombre y lo divino. Moisés, el alma iluminada, transmite la enseñanza tal cual viene del Logos. Así, el iniciado que se somete a la ley divina guía a su pueblo interior, las múltiples partes del ser, hacia la realización de la gran obra. Mensaje. Capítulo 30. 1 Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha mandado. 2 Cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no contaminará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Develación. Moisés representa la voluntad iluminada que transmite la ley divina a las partes del ser, los príncipes de las tribus. La enseñanza no viene de un hombre, sino del Logos interior. El voto es compromiso del alma con el espíritu. No contaminar la palabra significa cumplir con lo prometido en la obra. Castidad, sacrificio y santidad. Lo que sale de la boca, el verbo, es creador y debe cumplirse en hechos. Mensaje. 3 Mas la mujer, cuando hiciere voto al Señor, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud.
4. Si su padre oyere su promesa y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todas las promesas de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, será firme. Develación. La mujer simboliza el alma humana. En su juventud, bajo la tutela del padre interior, hace votos de pureza y servicio. El alma prometida aún necesita confirmación de su real ser. Cuando el Padre interior, el íntimo, aprueba en silencio, el voto del alma se confirma y se convierte en ley dentro del trabajo espiritual. El silencio del Padre es aceptación. Mensaje. 5. Si su Padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus ataduras, con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y el Señor la perdonará, por cuanto su Padre la vedó. 6. Pero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma. Develación. Si el ser rechaza lo prometido, no se permite a la esencia atarse a compromisos ilusorios. El Señor perdona, pues la negativa del Padre es misericordia. Evita que el alma caiga en compromisos que no podrá cumplir. La esposa simboliza al alma ya unida al Logos o al esposo divino. Sus votos y palabras tienen más fuerza, pues está ligada en matrimonio espiritual con el Espíritu. Mensaje. 7. Si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la atadura con que ligó su alma, será firme. 8. Si cuando su marido lo oyó, la vedó, entonces el voto que ella hizo, y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y el Señor la perdonará. Develación. El esposo divino, Cristo íntimo, al guardar silencio confirma la promesa. Entonces los compromisos del alma son válidos en el mundo espiritual. El Cristo íntimo puede impedir compromisos equivocados. Cuando el Logos niega, el voto se anula. El perdón viene porque lo falso no llega a consolidarse. Mensaje. 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. 10. Si lo hubiere hecho en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, develación. La viuda o repudiada simboliza al alma que ya no está bajo la tutela del Padre, en juventud, ni del esposo, Cristo, sino que se halla sola. Sus votos son firmes porque cada palabra tiene consecuencias kármicas directas. En la casa del esposo, Cristo, los votos adquieren carácter solemne, pues se hacen dentro de la unión mística del alma con lo divino. Mensaje. 11. Si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, será firme. 12. Si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y en cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y el Señor la perdonará. Develación. El silencio del Cristo íntimo es confirmación. Entonces el voto se convierte en destino espiritual. Lo dicho debe cumplirse porque el Logos lo permite. El Logos puede deshacer lo que el alma promete cuando no corresponde a la obra. El perdón divino se concede porque lo que no está conforme al Cristo no se graba en la ley. Mensaje. 13. Todo voto o todo juramento de obligación a abstinencia, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. 14. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Develación. El Cristo es quien confirma o niega la pureza y abstinencia del alma. Nada puede hacerse sin su consentimiento, porque Él es la medida del sacrificio verdadero. El silencio prolongado del Cristo íntimo significa aprobación. El alma queda comprometida con cada palabra y cada voto pronunciado, porque el Logos ha dado su consentimiento tácito. Mensaje. 15. Si los anulare después de haberlos oído, entonces Él llevará el pecado de ella. 16. Estas son las ordenanzas que el Señor mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Develación. El Cristo íntimo asume sobre sí las consecuencias cuando anula los votos del alma. Esto significa que el Logos carga con el karma de la esencia, pues Él es el Redentor. La misericordia divina absorbe lo que la criatura no puede llevar. Las ordenanzas expresan la relación interna del alma con el Espíritu. El Padre, íntimo, y el Cristo, esposo, son los garantes del destino del alma, que en su juventud promete, pero solo con la aprobación del ser sus votos se confirman. Mensaje. Capítulo 31. 1. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 2. Haz la venganza de los hijos de Israel sobre los madianitas. Después serás recogido a tus pueblos. Develación. El Logos interior instruye siempre a Moisés, la voluntad iluminada. Lo que sigue es mandato de lo alto, no de un hombre. Los madianitas simbolizan los defectos psicológicos que desvían al alma. La venganza es la aniquilación del ego en nombre del ser.
Solo después de consumar este trabajo, el iniciado, Moisés, puede recogerse en la eternidad. Mensaje 3. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Armaos algunos de vosotros para la guerra, e irán contra Madián, y harán la venganza del Señor en Madián. 4.000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Develación. El pueblo son las partes del ser. Armaos significa tomar las armas de la conciencia. La espada flamígera de la voluntad, la oración, la transmutación. La guerra contra Madián es la batalla interior contra el ego animal. 1000 es plenitud. De cada tribu, cada parte del ser, se extrae la energía necesaria para luchar. La totalidad del hombre interior debe participar en la guerra santa. Mensaje 5. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 a punto de guerra. 6. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por cada tribu envió. Y Finés, hijo de Eleazar sacerdote, fue a la guerra con los santos instrumentos, con las trompetas del júbilo en su mano. Develación. 12.000 representa el círculo completo. Las 12 facultades, los 12 apóstoles internos, los 12 signos del zodiaco espiritual. Toda la estructura del ser se organiza en la batalla contra el ego. Finés, sacerdote, simboliza el poder del fuego sagrado y del sacerdocio interior. Los santos instrumentos son las armas místicas. La palabra, el verbo, la oración, la magia sexual. Las trompetas del júbilo representan el sonido creador, el poder del verbo que derrota a los demonios internos. Mensaje 7. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. 8. Mataron también, entre los muertos de ellos, a los reyes de Madián. Evi, y Requem, y Zur, y Ur, y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a cuchillo. Develación. Matar a todo varón significa aniquilar la fuerza bruta y perversa del ego masculino animal. La guerra interior es despiadada. Ningún defecto debe sobrevivir. Los 5 reyes de Madián simbolizan 5 cabezas principales del ego: orgullo, ira, lujuria, codicia, envidia. Balaam representa la falsa clarividencia, el falso profetismo que prostituye la sabiduría divina. A cuchillo significa con la espada de la voluntad consciente. Mensaje 9. Y llevaron cautivas los hijos de Israel las mujeres de los madianitas, y sus chiquitos, y todas sus bestias, y todos sus ganados. Y arrebataron toda su hacienda. 10. Y todas sus ciudades por sus habitaciones, y todos sus palacios quemaron a fuego. Develación. Las mujeres y los niños cautivos son las fuerzas psíquicas y energías que estaban atrapadas en el ego. Los animales y ganados son las fuerzas vitales. Todo esto debe ser rescatado para el trabajo del ser. Las ciudades y palacios son los mundos internos del ego, las moradas del yo. Quemarlas a fuego es consumirlas con la flama del Espíritu Santo, el fuego sagrado de la transmutación. Mensaje 11. Y tomaron todo el despojo, y toda la presa, así de hombres como de bestias. 12. Y lo trajeron a Moisés, y a Eleazar el sacerdote, y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y la presa y los despojos, al campamento en los llanos de Moab, que estaba junto al Jordán de Jericó. Develación. El despojo es la energía que el ego robó. Recuperarlo significa que las esencias atrapadas son liberadas. Cada fuerza vital recuperada debe ponerse al servicio del ser. Todo lo conquistado debe entregarse a Moisés, la voluntad iluminada, y a Eleazar, el poder sacerdotal. Moab y el Jordán simbolizan las puertas de la iniciación. El despojo recuperado alimenta al pueblo interior en el camino hacia la tierra prometida. La liberación final del ser. Mensaje 13. Y salieron Moisés y Eleazar el sacerdote, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento. 14. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los tribunos y centuriones que volvían de la guerra. Develación. Moisés representa la voluntad iluminada, Eleazar al sacerdocio de la ciencia oculta, y los príncipes son los jefes de las partes superiores del ser. El recibir fuera del campamento significa que toda victoria espiritual debe ser examinada y purificada antes de ser integrada en la vida interna. Nada impuro puede entrar directamente en el templo del alma. La voluntad divina se indigna contra las partes de nuestro ser que, aunque combaten a los defectos, traen consigo todavía las tentaciones y las semillas del error. El enojo de Moisés es la severidad de la ley contra los resabios psicológicos que persisten después de una batalla interior. Mensaje 15. Y les dijo Moisés: ¿todas las mujeres habéis reservado? 16. He aquí, ellas fueron a los hijos de Israel, por consejo de Balaam, para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Develación. Las mujeres aquí simbolizan los deseos y pasiones de la psiquis, las fuerzas seductoras de la naturaleza inferior. Reservarlas es haberlas tolerado, no haberlas eliminado.
El reproche de Moisés señala que la voluntad debe ser radical en la muerte del ego. Balaam es el mago negro que aconseja la fornicación y el culto a los placeres. El negocio de Peor alude al culto fálico degenerado. Cuando el alma cede a esas pasiones, sobreviene la mortandad interior. La luz del ser se retira y el templo queda en tinieblas. Mensaje 17. Matad, pues, ahora todos los machos entre los niños. Matad también toda mujer que haya conocido varón carnalmente. 18. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido ayuntamiento de varón, os guardaréis vivas. Develación. Se ordena eliminar los machos niños, es decir, las tendencias incipientes al orgullo, a la violencia, al deseo de dominar. También deben eliminarse los deseos ya fornicados, las pasiones consumadas. La enseñanza es clara. No se debe dejar raíz alguna del ego. Las niñas vírgenes simbolizan las energías puras, las fuerzas creadoras no prostituidas. Esas deben conservarse, pues son la base para la regeneración y la creación del alma de diamante. Mensaje 19. Y vosotros quedaos fuera del campamento 7 días. Y todos los que hubieren matado persona, y cualquiera que hubiere tocado muerto, os expiaréis al tercero y al séptimo día, vosotros y vuestros cautivos. 20. Asimismo expiaréis todo vestido, y toda prenda de pieles, y toda obra de pelos de cabra, y todo vaso de madera. Develación. La purificación en 7 días corresponde al ciclo completo de la gran obra. El tercero y el séptimo día son etapas alquímicas de muerte y resurrección. Quien mata un defecto o toca lo muerto, el ego, debe limpiarse, porque el contacto con la muerte psicológica exige fuego y agua purificadores. El vestido y las prendas simbolizan las envolturas anímicas. Todo debe ser limpiado. El cuerpo físico, madera, las emociones, pieles, la mente, vestidos. Nada puede entrar impuro en el santuario del ser. Mensaje 21. Y Eleazar el sacerdote dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra. Esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado a Moisés. 22. Ciertamente el oro, y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, develación. La ley del fuego establece que toda victoria debe ser pasada por el crisol de la purificación. El sacerdote Eleazar representa la voz de la ley interior que dicta las condiciones del retorno al campamento sagrado. Estos metales representan las distintas fuerzas de la psiquis y de la alquimia. El oro es el espíritu, la plata el alma, el bronce la fuerza vital, el hierro la voluntad, el estaño la mente, el plomo la materia. Todos deben ser refinados en el fuego del Espíritu Santo. Mensaje 23. Todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y será limpio, bien que en las aguas de expiación habrá de purificarse, mas haréis pasar por agua todo lo que no aguanta el fuego. 24. Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Develación. El fuego es la transmutación sexual, la alquimia. El agua es la purificación de las emociones. Lo que resiste el fuego del arcano debe ser quemado en él, y lo frágil debe ser lavado en las aguas. Ambas fuerzas, fuego y agua, son los elementos de la gran obra. El séptimo día es el descanso de la creación, el día de la resurrección interior. Al lavar los vestidos, es decir, las envolturas psíquicas, el iniciado puede retornar al campamento. La comunión con la fraternidad blanca interior. Mensaje 25. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 26. Toma la cuenta de la presa que se ha capturado, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y las cabezas de los padres de la congregación. Develación. La voz del Ser Supremo siempre se dirige a la voluntad iluminada, Moisés. Solo la voluntad que ha muerto en sí misma puede recibir el mandato divino. Toda victoria sobre los defectos debe ser medida y registrada. Personas y bestias simbolizan los egos humanos y animales que fueron capturados. La contabilidad espiritual es el registro kármico de lo que se ha vencido y lo que aún queda por vencer. Mensaje 27. Y partirás por mitad la presa entre los que pelearon, los que salieron a la guerra, y toda la congregación. 28. Y apartarás para el Señor el tributo de los hombres de guerra, que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. Develación. El botín de guerra se reparte. Una parte es para los guerreros, los aspectos activos del ser, y otra para la congregación, los aspectos pasivos, contemplativos. En la obra, todo triunfo beneficia a la totalidad del ser, tanto a los principios como a las jerarquías internas. Siempre una parte del botín, el quinto, debe darse al Señor. Esto significa que toda victoria psicológica debe ofrecerse al íntimo. Nada es para el ego, todo es para el ser. El sacrificio del tributo es el reconocimiento de que el poder viene de lo alto. Mensaje 29. De la mitad de ellos lo tomarás,
y darás a Eleazar el sacerdote la ofrenda del Señor. 30 y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de 50, de las personas, de los bueyes, de los asnos y de las ovejas, de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo del Señor. Develación. Todo botín de guerra interior, toda conquista sobre los yoes, debe ser dividido. Una parte corresponde al trabajo personal y otra al sacerdote interno, es decir, al íntimo, al Cristo en nosotros. Eleazar representa al sacerdote del alma, el que recibe la esencia depurada como ofrenda al Eterno. La ley exige sacrificio proporcional. 1 de 50. El diezmo profundo no es solo monetario, sino energético y anímico. Se da de las fuerzas vitales, de las pasiones animales transmutadas y de la misma humanidad interior, las personas simbólicas. Todo se entrega a los levitas, que son las partes del ser que custodian el templo interior. Mensaje. 31 E hicieron Moisés y Eleazar el sacerdote como el Señor mandó a Moisés. Develación. El verdadero iniciado no actúa por capricho, sino conforme a la ley. Moisés, la voluntad iluminada, y Eleazar, el sacerdote interno, obedecen siempre la voz del Logos. Mensaje. 32 Y fue la presa, el resto de la presa que tomaron los hombres de guerra, 675.000 ovejas, 33 y 72.000 bueyes, 34 y 71.000 asnos. 35 Y en cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido ayuntamiento de varón, en todas 32.000. Develación. Los números son cabalísticos. Las ovejas son las esencias dóciles. Los bueyes son las fuerzas del trabajo. Los asnos, las pasiones animales. Las mujeres vírgenes simbolizan los valores anímicos no profanados por el ego. Todo esto expresa que el iniciado recupera tras la batalla psicológica. Mensaje. 36 Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337.500 ovejas. 37 Y el tributo para el señor de las ovejas fue 675. Develación. El que lucha recibe su parte. 337.500, número que encierra la multiplicación de las virtudes. Mas siempre debe apartar un tributo. Lo mejor de las ovejas, la docilidad, la pureza de la conciencia, se ofrece al Altísimo. Mensaje. 38 Y de los bueyes, 36.000, y de ellos el tributo para el Señor, 72. 39 Y de los asnos, 30.500, y de ellos el tributo para el Señor, 71. Develación. Los bueyes son la fuerza motriz de la obra. 36.000 equivale al poder de la gran obra en las 36 decanas celestes. 72 corresponde a los nombres divinos que sostienen el universo. Con ello se indica que el poder del trabajo debe consagrarse a lo divino. El asno es símbolo de la materia bruta y del ego animal. 30.500 muestra la multiplicidad de agregados psicológicos. 71, 7 más 1 igual 8, alude al octavo sendero. El trabajo sobre el sexo, el asno sometido al Cristo. Mensaje. 40 Y de las personas, 16.000, y de ellas el tributo para el Señor, 32 personas. 41 Y dio Moisés el tributo, por elevada ofrenda al Señor, a Eleazar el sacerdote, como el Señor lo mandó a Moisés. Develación. 16.000 representa las múltiples posibilidades de la esencia encarnada. 32 alude a los senderos de la sabiduría en la Cábala, las 10 sefirot más 22 letras, indicando que todo valor humano debe ser ofrecido al santo nombre. El tributo no se queda en manos del iniciado, sino que se entrega al sacerdote interno, el Cristo. Todo trabajo verdadero culmina en la entrega al Logos. Mensaje. 42 Y de la mitad para los hijos de Israel, que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra. 43 La mitad para la congregación fue. De las ovejas, 337.500. 44 Y de los bueyes, 36.000. 45 Y de los asnos, 30.500. 46 Y de las personas, 16.000. Develación. Así como hay una parte para los guerreros, los iniciados, también hay una parte para la congregación, es decir, para el pueblo interior. Las múltiples partes del ser. Nada se desperdicia, todo se distribuye sabiamente en la gran obra. Mensaje. 47 De la mitad, pues, para los hijos de Israel, Moisés tomó uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían la guarda del tabernáculo del Señor, como el Señor lo había mandado a Moisés. 48 Y llegaron a Moisés los capitanes de los millares de aquel ejército, los tribunos y centuriones. Develación. 1 de cada 50 representa la ley de la balanza. Toda la vida debe tener su tributo para la obra sagrada.
Los levitas internos, las funciones superiores del ser, son quienes reciben esa energía, porque ellos sostienen el tabernáculo, el cuerpo-alma del iniciado. Los capitanes y centuriones simbolizan a los jefes de las huestes internas, las jerarquías del ser que rinden cuentas al Moisés interior. El ejército de salvación mundial dentro de uno mismo se organiza en distintos grados de poder espiritual. Mensaje 49. Y dijeron a Moisés: tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. 50. Por lo cual hemos ofrecido al Señor ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, vasos de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para reconciliar nuestras personas delante del Señor. Develación. El ejército interior ha vencido y ha conservado íntegra la esencia. Ninguno ha perecido. Esto significa que en la batalla psicológica, el ser no se pierde, pues todo triunfo pertenece a lo eterno. El oro representa la sabiduría conquistada en la guerra contra el ego. Los vasos, brazaletes, anillos y cadenas son los valores alquímicos, las joyas anímicas forjadas en el fuego del sacrificio. Se entregan como ofrenda porque toda victoria espiritual debe reconciliarnos con lo divino. Mensaje 51. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, todos vasos obrados. 52. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron al Señor de los tribunos y centuriones fue 16.750 siclos. Develación. La voluntad iluminada, Moisés y el sacerdote interior, Eleazar, reciben los frutos del trabajo. Nada queda en el ego. Todo valor elaborado, vasos obrados, se entrega al santuario del ser. El número encierra clave cabalística. 16. La torre derribada del ego. 7. La ley del septenario. Y 50. Pentecostés, la transfiguración por el fuego. Así se nos enseña que el oro espiritual se mide en sacrificio y en ascenso de la serpiente ígnea. Mensaje 53. Porque los varones del ejército habían tomado botín cada uno para sí. 54. Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar, el oro de los tribunos y centuriones, y lo trajeron al tabernáculo del testimonio, por memoria de los hijos de Israel delante del Señor. Develación. Cada iniciado toma su parte del trabajo, mas al final todos deben devolver al Señor lo esencial. El botín egoísta no tiene valor si no es sublimado como ofrenda. El tabernáculo del testimonio es la conciencia superior. Allí se guardan las obras como memoria eterna. Los logros del iniciado no quedan en lo efímero, sino inscritos en el libro de la vida. Mensaje. Capítulo 32. 1. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían muchísimo ganado, los cuales viendo la tierra de Jazer y de Galaad, les pareció el lugar de ganado. 2. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés, y a Eleazar el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Develación. Rubén y Gad representan fuerzas internas ligadas a lo material. Su mucho ganado simboliza abundancia de energías vitales y deseos que buscan asentarse en lo externo. Por ello miran Galaad, símbolo de tierra fértil para la vida animal. Las fuerzas vitales reclaman herencia, pero lo hacen ante la ley, Moisés y Eleazar. El iniciado debe confrontar sus deseos materiales con la autoridad de la conciencia. Mensaje. 3. Atarot, y Dibón, y Jazer, y Nimra, y Esbón, y Eleale, y Sebam, y Nebo, y Beón. 4. La tierra que el Señor hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Develación. Cada nombre encierra estados de tierra psíquica conquistada. Representan regiones del alma donde todavía impera la vida animal. Estos lugares son reclamados por Gad y Rubén, las tribus que buscan establecerse en lo bajo. El ego ya fue herido por el poder divino y la tierra quedó disponible. Sin embargo, las fuerzas vitales piden usarlas solo para ganado, es decir, para fines animales. Aquí se muestra la tentación de detenerse en lo material. Mensaje. 5. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. 6. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿vendrán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? Develación. El Jordán representa la iniciación, el paso al estado superior del ser. Pedir no pasar el Jordán es quedarse en lo horizontal, en la vida cómoda, evitando el cruce hacia lo divino. Así obra la mente cuando prefiere estancarse en lo animal. La voluntad iluminada reprende al alma animal. ¿Acaso otros aspectos del ser lucharán mientras ustedes permanecen en la comodidad? La obra espiritual exige sacrificio y participación de todas las partes del alma. Mensaje. 7. ¿Y por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel, para que no pasen a la tierra que les ha dado el Señor? 8. Así hicieron vuestros padres, cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Develación.
El apego material desanima al alma. Cuando uno se aferra al ganado, energías vitales malgastadas, debilita la voluntad de cruzar el Jordán. El apego detiene la entrada en la tierra prometida. El maestro recuerda la historia. Ya antes el alma había vacilado, temiendo entrar en la tierra espiritual. Cades Barnea representa la prueba iniciática fallida. Se nos advierte contra repetir los mismos errores del pasado. Mensaje 9. Cuando subieron hasta la arroyada de Escol y vieron la tierra, desanimaron el corazón de los hijos de Israel para no venir a la tierra que el Señor les había dado. 10. Y el furor del Señor se encendió entonces, y juró diciendo. Develación. Escol significa racimo de uvas. La uva es el vino de la transmutación. Al ver la tierra, muchos se atemorizaron ante el trabajo sexual y psicológico que implica, y desanimaron al pueblo interior, evitando que la conciencia entrara a la tierra prometida. La ley divina no es de complacencia, sino de justicia. Cuando el alma rechaza la iniciación, la ira del Eterno se enciende. No como pasión humana, sino como energía de karma. Mensaje 11. Que no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra por la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. 12. Excepto Caleb, hijo de Jefone Ceneceo, y Josué hijo de Nun, que fueron perfectos en pos del Señor. Develación. Los que salieron de Egipto representan las partes del alma liberadas de la esclavitud, pero aún cargadas de defectos. 20 años arriba indica la adultez psicológica, la responsabilidad del alma. Quien no camina con perfección no hereda la promesa. Caleb simboliza la fidelidad y valentía del alma. Josué, el Cristo íntimo, hijo de Nun, el pez, símbolo de las aguas sexuales. Solo ellos heredan la tierra, porque representan las virtudes de la fe y del Cristo Redentor. Mensaje 13. Y el furor del Señor se encendió en Israel, y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante del Señor. 14. Y he aquí, vosotros habéis levantado, en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira del Señor contra Israel. Develación. 40 años simbolizan la purificación. El alma debe errar por el desierto de la vida hasta que muera la generación del ego. Solo entonces la conciencia puede heredar la tierra prometida del espíritu. El maestro recrimina. No basta con cambiar de generación física. Si se repiten los mismos errores psicológicos, la prole de hombres pecadores vuelve a nacer dentro de nosotros. El ego se perpetúa, aumentando la ira de la ley. Mensaje 15. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y echaréis a perder a todo este pueblo. 16. Entonces ellos vinieron a él y dijeron. Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para nuestros niños. Develación. La ley es clara. Apartarse del trabajo es regresar al desierto, al vacío espiritual, arrastrando consigo a todo el pueblo interior, es decir, las múltiples partes del ser que esperan la liberación. Los hijos de Gad y Rubén proponen organizarse. Majadas, para lo animal, y ciudades, para los niños, símbolos de valores anímicos incipientes. Quieren conservar lo material, pero al mismo tiempo proteger lo espiritual en formación. Mensaje 17. Y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fuertes a causa de los moradores de la tierra. 18. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Develación. Prometen luchar al frente, es decir, ofrecer su energía vital en la guerra santa del alma, mientras dejan protegidos sus valores anímicos. Esto enseña que las fuerzas materiales pueden ponerse al servicio del espíritu si hay compromiso real. Aquí está la clave. El iniciado promete no descansar, no volver a lo cómodo, hasta que cada parte del ser reciba su herencia espiritual. Es un juramento de perseverancia en el camino. Mensaje 19. Porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad de este lado del Jordán al oriente. 20. Entonces les respondió Moisés. Si lo hicierais así, si os apercibierais para ir delante del Señor a la guerra. Develación. Ellos insisten en que su herencia está del lado oriental, es decir, en la región de la aurora, de lo material, pero aún iluminado por el sol naciente. Esta posición ambigua representa el alma que coopera en la obra, pero que busca quedarse en un nivel intermedio. La voluntad iluminada, Moisés, acepta, pero con condición. Que realmente participen en la guerra santa. La palabra clave es delante del Señor. Luchar no por ambición personal, sino por la causa divina. Mensaje 21. Y pasaréis todos vosotros armados el Jordán delante del Señor, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí. 22. Y que la tierra sea sojuzgada delante del Señor.
luego volveréis, y seréis libres de culpa para con el Señor, y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante del Señor. Develación. Cruzando armados el Jordán significa trabajar con la transmutación sexual, las aguas, y con las armas de la conciencia. La victoria debe ser total. Expulsar a los enemigos, que son los yoes psicológicos. Cuando el alma cumple su palabra y lucha hasta la victoria, queda libre de culpa. Entonces sí puede tomar herencia, no por comodidad, sino por haber servido en la guerra del espíritu. La tierra se convierte en heredad legítima, consagrada al Eterno. Mensaje. 23 más, si así no lo hiciereis, he aquí habréis pecado al Señor, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. 24 Edificaos ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha salido de vuestra boca. Develación. El compromiso en la obra no admite medias tintas. Si la promesa no se cumple, el karma inevitable alcanza al alma. Nadie puede huir de las consecuencias de sus actos. El iniciado debe ser responsable. Lo que se pronuncia en juramento debe cumplirse. Las ciudades para los niños son valores del alma protegidos. Las majadas representan el ordenamiento de las energías vitales. Mensaje. 25 Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi señor ha mandado. 26 Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Develación. La obediencia a la voluntad divina es indispensable. Los impulsos materiales, Gad y Rubén, se subordinan al Moisés interior, reconociéndose siervos de la ley. Se declara la disposición de dejar los valores anímicos, niños y mujeres, en resguardo, mientras el aspecto guerrero del alma sale al combate. Esto enseña a custodiar lo sagrado mientras se libra la batalla interior. Mensaje. 27 Y tus siervos, armados todos de guerra, pasarán delante del Señor a la guerra, de la manera que nuestro Señor dice. 28 Entonces los encomendó Moisés a Eleazar el sacerdote, y a Josué hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Develación. La guerra santa no es por capricho, sino delante del Señor. Se trata de combatir en nombre de lo divino, siguiendo las instrucciones del Maestro interno. El compromiso queda bajo testimonio de la ley sacerdotal, Eleazar, del Cristo, Josué, y de las jerarquías del ser, los príncipes de las tribus. No hay lugar para engaño. Todo queda registrado en los mundos internos. Mensaje. 29 Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasaren con vosotros el Jordán, armados todos de guerra delante del Señor, luego que la tierra fuere sojuzgada delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. 30 más, si no pasaren armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Develación. El derecho a la herencia depende de la obediencia y del sacrificio. Solo después de que la tierra interior esté conquistada, Gad y Rubén reciben Galaad. Esto enseña que los aspectos materiales del alma se redimen cuando sirven al espíritu. La ley es justa. Si rehúsan el sacrificio, su herencia se reducirá, quedando sujetos a lo colectivo, sin distinción. Es la diferencia entre los que luchan conscientemente y los que se dejan arrastrar por la masa. Mensaje. 31 Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron, diciendo: haremos lo que el Señor ha dicho a tus siervos. 32 Nosotros pasaremos armados delante del Señor a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será de este lado del Jordán. Develación. Confirman solemnemente el compromiso. Reconocen que la voz de Moisés es la voz del Señor. Aquí se revela el principio de la obediencia iniciática. Se comprometen a luchar primero y a tomar después su herencia en Galaad. Esto muestra que el orden de la obra es: primero la guerra interior, luego la herencia espiritual o material que corresponda. Mensaje. 33 Así les dio Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, y a la media tribu de Manasés hijo de José, el reino de Sehón rey amorreo, y el reino de Og rey de Basán, la tierra con sus ciudades y términos, las ciudades de la tierra alrededor. Develación. La herencia se extiende también a media tribu de Manasés, símbolo de la memoria interior que viene de José, el iniciado casto. Sehón y Og representan potencias del ego derrotadas, ahora convertidas en posesión legítima para el alma que ha vencido. Mensaje. 34 Y los hijos de Gad edificaron a Dibón, y a Atarot, y a Aroer. 35 Y a Atarot Sofán, y a Jazer, y a Jobbea. 36 Y a Bet Nimra, y a Bet Arán, ciudades fuertes, y también majadas para ovejas. Develación. Cada ciudad edificada representa un estado anímico organizado, una virtud establecida. Las majadas son el ordenamiento de las energías vitales. Así el alma va construyendo fortalezas internas tras la guerra. Mensaje.
37 Y los hijos de Rubén edificaron a Esbón, y a Eleale, y a Kiriataim, 38 Y a Nebo, y a Baal-Meón, mudados los nombres, y a Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Develación. Rubén edifica ciudades, pero cambia sus nombres. Esto enseña que el iniciado debe transmutar la vibración de los lugares internos. Donde antes moraba el ego, Baal, ahora se levanta un nuevo nombre, una vibración sagrada. Renombrar es regenerar. Mensaje. 39 Y los hijos de Maquir hijo de Manasés fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. 40 Y Moisés dio Galaad a Maquir hijo de Manasés, el cual habitó en ella. Develación. Maquir representa al guerrero interior, hijo de Manasés, el olvido de las cosas del mundo para recordar a Dios. Tomar a Galaad significa conquistar la tierra interior del alma, y expulsar al amorreo equivale a vencer los yoes lujuriosos y violentos que habitan en nuestras psiques. Moisés, la voluntad iluminada, otorga la posesión de la tierra del alma a aquel que ha luchado por purificarla. Morar en Galaad es establecerse en un estado de conciencia más elevado, donde el iniciado ya gobierna sobre sus pasiones. Mensaje. 41 También Jair hijo de Manasés fue y tomó sus aldeas, y les puso por nombre Abot-Jair. 42 Asimismo Noba fue y tomó a Kenat y sus aldeas, y lo llamó Noba, conforme a su nombre. Develación. Jair, también descendiente de la memoria de Dios, Manasés, toma las aldeas, que son las pequeñas parcelas de la psiquis. El renombrarlas es símbolo de darles un nuevo destino. Ya no son dominios del ego, sino de la conciencia despierta. Nova representa la fuerza interior que se apropia de las últimas parcelas del ego. Ponerle su nombre es sellar con la identidad espiritual los territorios conquistados en el trabajo interior. Mensaje. Capítulo 33. Estas son las partidas de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones, por mano de Moisés y Aarón. 2 Y Moisés escribió sus salidas por sus partidas por dicho del Señor. Estas, pues, son sus partidas por sus salidas. Develación. Las partidas son las etapas iniciáticas. Salir de Egipto es liberarse de la esclavitud psicológica. Moisés, la voluntad, y Aarón, la palabra creadora, conducen al alma en su proceso de purificación. Todo camino iniciático está registrado en los mundos internos. Nada sucede sin la guía del Señor interior. Las salidas son desprendimientos sucesivos de los defectos, cada paso es una purificación. Mensaje. 3 de Rameses partieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alta, a ojos de todo Egipto. 4 estaban enterrando los egipcios a los que el Señor había muerto de ellos, a todo primogénito, habiendo el Señor hecho también juicios en sus dioses. Develación. Rameses simboliza el punto de partida, el mundo material y sus cadenas. La Pascua significa la liberación a través del sacrificio. Salir con mano alta es elevar la conciencia a pesar de que el mundo profano contemple con asombro o burla. El primogénito muerto representa al ego más fuerte y arraigado, el primero que se formó en nuestra vida psicológica. Los dioses juzgados son los falsos valores y creencias que sostienen al yo. Mensaje. 5 Partieron, pues, los hijos de Israel de Ramesés, y asentaron campamento en Sucot. 6 Y partiendo de Sucot, asentaron en Etam, que está al principio del desierto. Develación. Sucot significa las chozas, la fragilidad de las primeras experiencias del iniciado en el camino espiritual. Es un refugio transitorio mientras se aprende a caminar hacia adentro. Etam es el comienzo del desierto iniciático. La soledad, las pruebas, el silencio interior. Allí empieza el verdadero trabajo esotérico. Mensaje. 7 Y partiendo de Etam, volvieron sobre Piairot, que está delante de Baal-Zephón, y asentaron delante de Midol. 8 Y partiendo de Piairot, pasaron por en medio del mar al desierto, y anduvieron camino de 3 días por el desierto de Etam, y asentaron en Mara. Develación. Piairot es el lugar de las gargantas abiertas, símbolo de las pruebas difíciles. Baal-Zephón representa las tentaciones demoníacas. Midol, la torre, es la vigilancia interior que el iniciado debe mantener. Cruzar el mar es atravesar las aguas sexuales mediante la castidad científica. Los 3 días son las 3 purificaciones fundamentales. Cuerpo, alma y espíritu. Mara, que significa amargura, representa las pruebas iniciales de la transmutación. Mensaje. 9 Y partiendo de Mara, vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, y 70 palmeras, y asentaron allí. 10 Y partidos de Elim, asentaron junto al mar Bermejo. Develación. Elim es el consuelo del alma. Las 12 fuentes son las 12 facultades del ser, las 70 palmeras son los grados de sabiduría. Allí el iniciado descansa momentáneamente después de sus amarguras.
Volver al Mar Bermejo es regresar a la lucha con las aguas sexuales. Cada etapa exige nuevas purificaciones en la alquimia. Mensaje. 11 y partidos del Mar Bermejo asentaron en el desierto de Sin. 12 y partidos del desierto de Sin asentaron en Dofka. Develación. El desierto de Sin representa el enfrentamiento con el pecado original, la concupiscencia, la tentación permanente. Dofka es la mansión de la fatiga. Aquí el iniciado experimenta el cansancio de tantas pruebas, pero debe perseverar. Mensaje. 13 y partidos de Dofka asentaron en Alus. 14 y partidos de Alus asentaron en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Develación. Alus es el estado de lucha interna, donde los yoes aún se rebelan y la voluntad se ejercita en el dominio. Refidim simboliza la sequedad espiritual. El alma, privada del néctar divino, se desespera. Solo la fe en el Cristo interior puede dar agua viva en medio del desierto. Mensaje. 15 y partidos de Refidim asentaron en el desierto de Sinaí. 16 y partidos del desierto de Sinaí asentaron en Kibrot Taaba. Develación. El Sinaí es la montaña de la ley, la experiencia profunda de la revelación interna. Allí el alma recibe las directrices divinas para continuar. Kibrot Taaba significa las tumbas del deseo. Aquí el iniciado entierra muchos de sus apetitos y pasiones animales. Mensaje. 17 y partidos de Kibrot Taaba asentaron en Acerot. 18 y partidos de Acerot asentaron en Ritma. Develación. Acerot es el lugar de los cercados, símbolo de la disciplina y la vida ordenada que rodea al alma en el camino. Ritma significa el lugar del enebro, planta amarga. Es una nueva prueba de amargura, recordándole al iniciado que aún queda mucho por purificar en su interior. Mensaje. 19 y partidos de Ritma asentaron en Rimón Pérez. 20 y partidos de Rimón Pérez asentaron en Libna. Develación. Cada partida de Israel simboliza el alma que abandona un estado psicológico y se asienta en otro. Ritma representa la aridez interior, la sequedad del corazón. Rimón Pérez significa granada quebrada, símbolo de la multiplicidad de yoes que deben ser desintegrados para que la unidad interior florezca. Libna significa blancura. Después de la lucha contra la multiplicidad, el alma recibe un resplandor de pureza. Es un estado donde la conciencia empieza a liberarse de las tinieblas. Mensaje. 21 y partidos de Libna asentaron en Risa. 22 y partidos de Risa asentaron en Celata. Develación. Risa representa la humedad y el rocío. El iniciado, tras alcanzar cierta pureza, recibe auxilio espiritual. El rocío del Espíritu Santo que vivifica su camino. Celata significa voz o clamores. El alma comienza a escuchar la voz interior, la palabra del ser que lo guía en el desierto de la vida. Mensaje. 23 y partidos de Celata asentaron en el monte de Sefer. 24 y partidos del monte de Sefer asentaron en Arada. Develación. El monte de Sefer es el monte del libro. Aquí se alude a la revelación de la sabiduría interna, a las escrituras vivientes que cada iniciado lleva dentro. Arada significa temblor. El encuentro con el libro de la vida estremece al alma, pues vislumbra sus karmas y la magnitud del trabajo interno. Mensaje. 25 y partidos de Arada asentaron en Macelot. 26 y partidos de Macelot asentaron en Taad. Develación. Macelot es rueda o círculo. El iniciado contempla la recurrencia, la repetición de los hechos y sufrimientos a lo largo de las vidas. Es la conciencia del eterno retorno. Taad significa debajo, lo profundo. Es la bajada a las profundidades del subconsciente, al averno interior donde habitan los defectos más ocultos. Mensaje. 27 y partidos de Taad asentaron en Tara. 28 y partidos de Tara asentaron en Mitka. Develación. Tara se traduce como puerta. Tras descender a lo profundo, se abre la puerta para seguir avanzando en lo oculto, hacia pruebas más elevadas. Mitka significa dulzura. Después de la amarga purificación, el iniciado experimenta el néctar del alma. La paz momentánea que da el trabajo bien hecho. Mensaje. 29 y partidos de Mitka asentaron en Asmona. 30 y partidos de Asmona asentaron en Moserot. Develación. Asmona significa riqueza. El alma adquiere tesoros de luz, virtudes conquistadas con sacrificio. Moserot se relaciona con ataduras. El iniciado debe descubrir que todavía existen cadenas psicológicas que lo amarran al pasado. Mensaje. 31 y partidos de Moserot asentaron en Bene Jaacán. 32 y partidos de Bene Jaacán asentaron en el monte de Gidad. Develación. Bene Jaacán es hijos de torcedura. Se revelan los defectos más sutiles, aquellos que tuercen el camino de la rectitud.
Gilgad significa montón de fortaleza. Aquí se prueba la resistencia del iniciado, su capacidad de soportar pruebas sin desviarse. Mensaje. 33 y partidos del monte de Gilgad asentaron en Jotbata. 34 y partidos de Jotbata asentaron en Abrona. Develación. Jotbata es bondad, dulzura. Después de la fortaleza, surge la compasión, el amor consciente hacia todos los seres. Abrona significa paso o cruce. El iniciado se prepara para pasar a otro nivel del ser, cruzando de un estado inferior a uno superior. Mensaje. 35 y partidos de Abrona asentaron en Ezión-Geber. 36 y partidos de Ezión-Geber asentaron en el desierto de Zin, que es Cades. Develación. Ezión-Geber significa espalda del hombre fuerte. Representa el apoyo de la fuerza interior y del ser para continuar. Zin o Cades es santidad. Tras la fortaleza, se entra a un estado de purificación mayor, donde se exige santidad interior. Mensaje. 37 y partidos de Cades asentaron en el monte de Or, en la extremidad de la tierra de Edom. 38 y subió Aarón el sacerdote al monte de Or, conforme al dicho del Señor, y allí murió a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mes quinto, en el primero del mes. Develación. El monte de Or es frontera con Edom, símbolo de la carne y del ego. Allí el iniciado encara la última batalla contra el yo, el límite entre el ser y el no ser. Aarón, el sacerdote, simboliza la iniciación sacerdotal, la magia sexual. Su muerte en el monte de Or señala el final de un ciclo iniciático. 40 años, número de pruebas, indica la consumación del trabajo de purificación. Mensaje. 39 y era Aarón de edad de 123 años, cuando murió en el monte de Or. 40 y el cananeo, rey de Arad, que habitaba al mediodía en la tierra de Canaán, oyó cómo habían entrado los hijos de Israel. Develación. El número 123 encierra un misterio cabalístico. 1 es la unidad divina, 2 es la dualidad, 3 es la Trinidad. Aarón muere después de integrar en sí mismo el misterio del 1, del 2 y del 3. El rey de Arad representa las fuerzas tenebrosas de la mente sensual que se agitan cuando el alma avanza hacia la tierra prometida, que es la autorrealización. Mensaje. 41 y partidos del monte de Or asentaron en Zalmona. 42 y partidos de Zalmona asentaron en Punón. Develación. Zalmona significa imagen, sombra. El iniciado contempla las sombras de su propio ser reflejadas en el espejo de la conciencia. Punón es tinieblas. El camino conduce nuevamente por zonas de oscuridad interior que deben ser iluminadas. Mensaje. 43 y partidos de Punón asentaron en Obot. 44 y partidos de Obot asentaron en Ijeabarim, en el término de Moab. Develación. Obot significa espíritus. Aquí el iniciado entra en contacto con entidades sutiles, tanto de luz como de tinieblas. Ijeabarim es ruinas del pasaje. El alma ve la destrucción del pasado, las ruinas de lo viejo que debe ser abandonado antes de entrar a la tierra prometida. Mensaje. 45 y partidos de Ijeabarim asentaron en Dibón-Gad. 46 y partidos de Dibón-Gad asentaron en Almón-Diblatán. Develación. Dibón-Gad significa derramamiento de fortuna. El iniciado recibe fuerzas y bendiciones espirituales como preparación para el tramo final. Almón-Diblatán significa ocultamiento de doble torta. Alude al alimento secreto del alma, al pan de la sabiduría que nutre en silencio al iniciado. Mensaje. 47 y partidos de Almón-Diblatán asentaron en los montes de Abarim, delante de Nebo. 48 y partidos de los montes de Abarim asentaron en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Develación. Los montes de Abarim son las alturas de la visión. Nebo es profecía. El iniciado contempla la tierra prometida desde lejos, ve el futuro de la obra. Moab representa las pasiones inferiores. Antes de cruzar el Jordán, el río de la iniciación, el alma debe enfrentarse con la última tentación de la carne. Mensaje. 49 finalmente asentaron junto al Jordán, desde Bet-Jesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab. 50 y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo. Develación. Aquí termina la peregrinación. El Jordán es el símbolo de la muerte mística y del renacimiento espiritual. Solo cruzándolo puede el alma entrar en la tierra prometida del ser. Cuando el alma ha cumplido su peregrinación y está lista para cruzar el Jordán, la voz del Eterno se manifiesta a Moisés, es decir, a la voluntad consciente, para dar la ley superior y guiar la entrada al reino. Mensaje. 51 habla a los hijos de Israel, y diles.
Cuando hubiereis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, 52 echaréis a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todas sus pinturas, y todas sus imágenes de fundición destruiréis, y destruiréis todos sus altos de velación. El Jordán simboliza el río de la vida, las aguas sexuales que deben ser trascendidas. Pasar el Jordán significa cruzar del mundo profano al mundo sagrado mediante la transmutación alquímica. La tierra de Canaán no es meramente geográfica. Es el estado de conciencia superior, la herencia espiritual reservada al alma que vence a la naturaleza inferior. Los moradores son los yoes psicológicos, las entidades del ego que se apoderan del templo interior. Sus pinturas e imágenes son las proyecciones mentales, las falsas idolatrías interiores. Pasiones, codicias, miedos, supersticiones. Los altos son los falsos cultos internos, el orgullo y la vanidad espiritual. Todo eso debe ser destruido para que el ser reine en el corazón. Mensaje 53 y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que la heredéis. 54 y heredaréis la tierra por suertes por vuestras familias. Al mucho daréis mucho por su heredad, y al poco daréis poco por su heredad. Donde le saliere la suerte, allí la tendrá. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Develación. Solo expulsando los defectos del alma puede el hombre convertirse en heredero de la tierra prometida, que es el reino interior. La herencia no es de carne ni de sangre, sino de espíritu. Cada cual recibe su herencia conforme a su trabajo interior. El mucho, es decir, el que ha trabajado intensamente sobre sí, recibirá grandes tesoros espirituales. El poco, el que apenas ha comenzado la obra, recibirá poco. La ley de correspondencia se cumple inexorablemente. Cada alma hereda lo que ha conquistado en su interior. Mensaje 55 y si no echaréis a los moradores de la tierra de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. 56 y será, como yo pensé hacerles a ellos, haré a vosotros. Develación. Los defectos que no se eliminan se convierten en terribles verdugos del alma. El aguijón en los ojos significa la ceguera espiritual, la incapacidad de ver la verdad. La espina en el costado representa el dolor constante que los yoes producen en la vida. Aquello que no se transmuta termina por esclavizar y atormentar. La ley es justa y rigurosa. Lo que se proyecta hacia los yoes debe cumplirse en nosotros si no realizamos la obra. El castigo que se reserva al ego se convierte en sufrimiento para el alma que se identifica con él. Mensaje. Capítulo 34. 1. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: 2. Manda a los hijos de Israel, y diles: cuando hubierais entrado en la tierra de Canaán, es a saber, la tierra que os ha de caer en heredad, la tierra de Canaán según sus términos. Develación. El Señor instruye a Moisés, el principio íntimo que guía al alma. Canaán representa el estado superior de conciencia, la tierra prometida que debe conquistarse. No se trata de un territorio físico, sino del alma purificada. Los términos indican los límites de la gran obra. Cada iniciado debe conocer hasta dónde puede llegar según su nivel de trabajo interno. Mensaje. 3. Tendréis el lado del mediodía desde el desierto de Zin hasta los términos de Edom, y os será el término del mediodía al extremo del mar Salado hacia el oriente. 4. Y este término os irá rodeando desde el mediodía hasta la subida de Acrabim, y pasará hasta Zin, y sus salidas serán del mediodía a Cades Barnea, y saldrá a Saradar, y pasará hasta Asmón. Develación. El mediodía es el símbolo del sol espiritual en su plenitud. El desierto de Zin representa las pruebas de la soledad y del vacío interior que todo iniciado debe enfrentar. Edom es la región del hombre animal, que marca el límite entre lo terreno y lo espiritual. El mar Salado es la materia prima, las aguas sexuales, que hacia el oriente deben ser santificadas. Acrabín significa escorpiones, prueba del veneno psicológico, de las tentaciones que punzan al alma. Zin reaparece como el desierto interior. Cades Barnea simboliza la santificación de las aguas creadoras. Asaradar y Asmón son hitos místicos, recordatorios de que la herencia espiritual se alcanza solo al superar la muerte del ego. Mensaje. 5. Y rodeará este término, desde Asmón hasta el arroyo de Egipto, y sus remates serán al occidente. 6. Y el término occidental lo será el gran mar. Este término será el término occidental. Develación. El arroyo de Egipto representa las corrientes de la materia, el mundo de la esclavitud psicológica. El occidente, donde se pone el sol, simboliza el final del ciclo de pruebas y la entrada al reposo del ser, después de haber recorrido los límites de la tierra interior. El gran mar es el océano de la vida universal, el infinito. El límite occidental enseña que, tras la purificación, el alma se abre al misterio sin orillas, al océano del espíritu donde el iniciado se sumerge. Mensaje.
7. Y el término del norte será este. Desde el gran mar os señalaréis al monte de Or. 8. Del monte de Or señalaréis a la entrada de Amat, y serán las salidas de aquel término a Cedad. Develación. El norte es símbolo de las regiones frías y oscuras del inconsciente. El monte de Or representa la montaña de la iniciación, que debe elevarse incluso en medio de las tinieblas. Es la victoria sobre las pruebas más duras del camino. Amat significa fortaleza y simboliza la fuerza del alma que entra en la senda iniciática. Cedad alude a la justicia interior, la balanza de la ley que mide cada obra del iniciado. Mensaje. 9. Y saldrá este término a Cifrón, y serán sus salidas a Zarenán. Este os será el término del norte. 10. Y por término al oriente os señalaréis desde Zarenán hasta Sefam. Develación. Cifrón significa fragancia y simboliza la pureza que debe alcanzarse en medio de las tinieblas del norte. Azarenán significa cercado de fuentes. Es el manantial del ser, la fuente viva que se encuentra tras la victoria sobre el inconsciente. El oriente simboliza la luz naciente, la iluminación. Desde Azarenán, la fuente interior, hasta Sefam, que representa el umbral de la sabiduría, se extiende el límite de la iluminación espiritual. Mensaje. 11. Y descenderá este término desde Sefam a Ribla, al oriente de Ain. Y descenderá este término, y llegará a la costa del mar de Cineret al oriente. 12. Después descenderá este término al Jordán, y serán sus salidas al mar salado. Esta será vuestra tierra por sus términos alrededor. Develación. Ribla significa frondosidad, símbolo del florecimiento del alma. Ain significa fuente. La fuente de la sabiduría. El mar de Cineret es el lago de Galilea, símbolo del corazón iluminado por Cristo íntimo. El descenso muestra que la iluminación se encarna en la vida cotidiana, en el corazón humano. El límite final regresa al Jordán, las aguas creadoras. Todo comienza y termina en el trabajo con la energía sexual. El mar salado simboliza el principio y fin de la obra. La materia bruta que, transmutada, otorga la herencia. La tierra prometida no es geografía externa, sino el alma conquistada y delimitada por la obra del ser. Mensaje. 13. Y mandó Moisés a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la cual mandó el Señor que diese a las 9 tribus, y a la media tribu. 14. Porque la tribu de los hijos de Rubén según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su herencia. Develación. La herencia espiritual es distribuida por suerte, es decir, conforme a la ley del karma y del dharma. 9 tribus y media reciben la tierra. El número 9 es el de la novena esfera, la magia sexual, y la media tribu indica el trabajo incompleto de aquellos que deben seguir purificando sus aguas. Rubén, Gad y la media tribu de Manasés representan a los aspectos del alma que se conforman con heredar del otro lado del Jordán, es decir, quedarse en lo externo, en el nivel natural de la vida. Son símbolos de aquellas partes del ser que ya tienen porción, pero no acceden todavía a lo profundo del misterio. Mensaje. 15. 2 tribus y media tomaron su heredad del otro lado del Jordán de Jericó al oriente, al nacimiento del sol. 16. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 17. Estos son los nombres de los varones que os tomarán la posesión de la tierra para vosotros: Eleazar el sacerdote, y Josué hijo de Nun. Develación. El oriente, el nacimiento del sol, señala la esperanza de que aun esas tribus que permanecen al otro lado puedan algún día recibir la luz del Cristo solar. La obra siempre tiene grados. Algunos permanecen en las orillas, otros cruzan y heredan la plenitud. Eleazar, el sacerdote, simboliza la sabiduría esotérica que administra la herencia. Josué, cuyo nombre significa Jehová salva, es el Cristo íntimo que guía al alma en la conquista. La posesión de la tierra interior se logra con la unión de la sabiduría sacerdotal y el Cristo Redentor. Mensaje. 18. Y tomaréis de cada tribu un príncipe, para tomar la posesión de la tierra. 19. Y estos son los nombres de los varones. De la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone. Develación. Cada tribu representa un aspecto del ser. De cada una debe surgir un príncipe, es decir, una parte elevada del alma que pueda gobernar sobre las demás fuerzas internas. La posesión del alma no se da al desorden, sino al orden jerárquico del ser. Judá simboliza la fuerza del león, la energía solar. Caleb, que significa perro fiel, representa la fidelidad absoluta al espíritu, la obediencia al ser en medio de las pruebas. Mensaje. 20. Y de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel hijo de Amiud. 21. De la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón. Develación. Simeón representa la capacidad de escuchar la voz interna. Semuel, nombre de Dios, indica el poder de la palabra sagrada. Amiud significa mi pariente es majestad. La conciencia que reconoce la dignidad del ser. Benjamín es el hijo de la derecha, símbolo del alma más pura.
Elidad significa diosa amado, y Quislón, esperanza. El alma pura se hereda cuando la esperanza se une al amor divino. Mensaje 22 y de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Buki hijo de Jogli. 23 de los hijos de José. De la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Aniel hijo de Ephod. Develación. Dan representa la justicia y el juicio. Buki, vacío, simboliza la humildad necesaria para que reine la justicia divina. Jogli significa cautivo, mostrando que la justicia humana está sujeta, pero la divina libera. José representa al iniciado que llega al triunfo. Manasés simboliza el olvido de lo mundano. Aniel significa gracia de Dios y Ephod, el vestido sacerdotal. Solo revestido con la pureza sacerdotal se recibe la gracia que otorga la herencia. Mensaje 24 y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel hijo de Siftán. 25 y de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elizafán hijo de Parnac. Develación. Efraín simboliza la fecundidad espiritual. Kemuel significa Dios se ha levantado, y Siftán, oculto. El fruto de la fecundidad es que Dios se levante en lo que antes estaba oculto en el alma. Zabulón representa el comercio espiritual, el intercambio de energías con lo divino. Elizafán significa Dios ha protegido, y Parnac, excelente. El alma protegida por lo divino alcanza excelencia. Mensaje 26 y de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel hijo de Azán. 27 y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud hijo de Selomi. Develación. Isaacar simboliza el trabajo arduo y paciente. Paltiel significa liberación de Dios, y Azán, fuerte. La paciencia y la fuerza dan lugar a la liberación divina. Aser simboliza la dicha espiritual. Ayud significa hermano de majestad, y Selomi, pacífico. La felicidad verdadera se encuentra en la fraternidad y la paz interior. Mensaje 28 y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael hijo de Amiud. 29 Estos son a los que mandó el Señor que hiciesen heredar la tierra a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Develación. Neftalí simboliza la lucha interior. Pedael significa rescate de Dios, y Amiud, mi pariente, es majestad. Solo luchando se obtiene el rescate divino, el precio de la liberación. Los nombres de estos príncipes son claves esotéricas. Cada parte del ser tiene su función en la conquista interior. La tierra prometida es heredada cuando las múltiples partes del alma se subordinan a lo divino. Mensaje. Capítulo 35. 1 Y habló el Señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó, diciendo: 2 Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Develación. Los campos de Moab representan las fronteras del ego, lo que debe superarse antes de entrar a la herencia definitiva. El Jordán junto a Jericó es el límite entre lo profano y lo sagrado. El alma se prepara allí para la consagración. Los levitas representan la función sacerdotal en el interior del ser humano, aquellos principios que se dedican exclusivamente al culto del espíritu. Deben recibir ciudades, es decir, centros psicológicos purificados para habitar. Los ejidos alrededor significan los campos de influencia, las auras limpias que rodean al iniciado. Mensaje. 3 Y tendrán ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, y para sus ganados, y para todas sus bestias. 4 Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Develación. Las ciudades de los levitas simbolizan los centros de conciencia ya consagrados al espíritu. Los ejidos, los alrededores, representan los campos vitales y energéticos. Los animales y ganados son las fuerzas instintivas y vitales que deben estar bajo el dominio del sacerdocio interior, es decir, del ser gobernando los instintos. El número 1000 simboliza plenitud y santidad. 1000 codos alrededor indica que la influencia del sacerdocio debe extenderse en círculo perfecto desde el centro, la ciudad, el corazón, hacia lo externo. El muro es la defensa de la conciencia. Hacia afuera, la irradiación del poder espiritual. Mensaje. 5 Luego mediréis fuera de la ciudad a la parte del oriente 2000 codos, y a la parte del mediodía 2000 codos, y a la parte del occidente 2000 codos, y a la parte del norte 2000 codos, y la ciudad en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. 6 Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de acogimiento, las cuales daréis para que el homicida se acoja allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Develación. 2000 codos en cada dirección marcan la expansión equilibrada de la luz. Oriente, iluminación; mediodía, plenitud solar; occidente, ocaso y muerte iniciática; norte, tinieblas inconscientes.
La ciudad en medio es el ser, el centro inmutable que equilibra los 4 puntos cardinales de la psiquis. Las 6 ciudades de refugio representan las 6 direcciones del espacio. Oriente, occidente, norte, sur, arriba y abajo, que simbolizan la totalidad del hombre. El homicida que se refugia allí es el alma que, habiendo errado, busca protección en la ley del perdón. Las 42 ciudades restantes evocan los 42 jueces del libro egipcio de los muertos. La ley que examina todas las obras. Mensaje. 7. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades, ellas con sus ejidos. 8. Y las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que mucho tomaréis mucho, y del que poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Develación. 48 es 4 por 12. Las 4 direcciones y las 12 tribus. La totalidad del ser humano consagrado debe pertenecer al sacerdocio interior. Los ejidos son los espacios de expansión de la conciencia. No hay ciudad sin irradiación, ni templo sin campo magnético. La ley de la proporción. Quien más ha recibido debe dar más. Quien menos, dará menos. Cada alma entrega al sacerdocio interior según su capacidad y herencia espiritual. Nadie está exento de consagrar parte de su vida al servicio divino. Mensaje. 9. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: 10. Habla a los hijos de Israel, y diles: cuando hubierais pasado el Jordán a la tierra de Canaán. Develación. De nuevo se recuerda que todo esto ocurre tras pasar el Jordán, es decir, después de cruzar la transmutación de las aguas. Solo entonces se comprende la necesidad de las ciudades de refugio. Principios espirituales que protegen al alma en medio de sus caídas. Mensaje. 11. Os señalaréis ciudades, ciudades de acogimiento tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno por hierro. 12. Y os serán aquellas ciudades por acogimiento del pariente, y no morirá el homicida hasta que esté a juicio delante de la congregación. Develación. El homicida por hierro representa al alma que peca por ignorancia, no con plena intención. Las ciudades de acogida simbolizan los espacios internos de arrepentimiento y protección, donde la misericordia de Dios resguarda al alma mientras es juzgada. El pariente es la ley del karma que busca ajustar cuentas. El homicida no muere de inmediato. Se le da oportunidad de defenderse, de arrepentirse, de transformar. El juicio ante la congregación significa que cada acto será medido en la balanza cósmica. Mensaje. 13. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de acogimiento. 14. 3 ciudades daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de acogimiento. Develación. El número 6 está relacionado con la sexta dimensión, la del amor y la compasión. Las ciudades de refugio son espacios del amor divino, donde la ley se suaviza para dar oportunidad al arrepentimiento. 3 y 3. Arriba y abajo, dentro y fuera, lo interno y lo externo. El equilibrio se establece entre ambas orillas del Jordán. El mundo de lo profano y el de lo sagrado. La misericordia divina se extiende a ambos lados. Mensaje. 15. Estas 6 ciudades serán para acogimiento a los hijos de Israel, y al peregrino, y al que morare entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro por hierro. 16. Y si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. Develación. No solo Israel, el iniciado, tiene acceso a estas ciudades, sino también el peregrino, el buscador, y el extranjero, el alma aún no consagrada. La misericordia divina está abierta a todos los que yerran por ignorancia y buscan refugio. El hierro representa la fuerza de Marte, la violencia consciente. Si alguien hiere con hierro, el acto es intencional. El homicida muere porque obró con voluntad de dañar. Es la aplicación estricta de la ley. Mensaje. 17. Y si con piedra de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es. El homicida morirá. 18. Y si con instrumento de palo de mano, de que pueda morir, lo hiriere, y muriere, homicida es. El homicida morirá. Develación. La piedra es símbolo de la letra muerta, de la dureza del corazón. Quien mata con la piedra representa a aquel que, usando la letra de la ley sin amor, destruye al prójimo. Tal homicidio es consciente, y merece el juicio de la ley. El palo es símbolo de la vara de poder. Usar ese poder para herir intencionalmente convierte al alma en homicida consciente. Todo abuso de los poderes espirituales contra el prójimo atrae la muerte espiritual. Mensaje. 19. El pariente del muerto, él matará al homicida. Cuando lo encontrare, él le matará. 20. Y si con odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere. Develación. El pariente del muerto es la ley del karma, siempre cercana al alma. El homicida es el ego asesino, que con odio destruye la vida ajena.
La justicia divina lo alcanza inevitablemente, pues ninguna falta queda sin pagar. Cuando un acto nace del odio, la intención ya es homicida. El corazón envenenado descarga su fuerza contra el prójimo. Aquí se muestra que el crimen no es solo material, sino también pasional, vibratorio, psicológico. Mensaje 21. O por enemistad lo hirió con su mano, y murió. El heridor morirá, es homicida. El pariente del muerto matará al homicida, cuando lo encontrare. 22 más, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin asechanzas, develación. La enemistad, que es odio cristalizado, conduce a la ruina espiritual. El karma, pariente vengador, exige equilibrio. El que mata con odio, muere. Lo que sembramos en la vida ajena regresa multiplicado. El error sin intención corresponde al azar mecánico de la existencia. La ley distingue entre delito consciente y accidente. Así también la conciencia diferencia entre el yo que actúa con maldad y el simple error humano. Mensaje 23. O bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo morir, y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. 24. Entonces la congregación juzgará entre el heridor y el pariente del muerto conforme a estas leyes. Develación. Cuando no hay mala voluntad, el alma no queda manchada con el mismo peso kármico. Aquí se enseña que la intención es tan importante como el acto. La congregación es símbolo del tribunal de la ley divina, donde se pesa el corazón en la balanza de Maat. La justicia celestial discierne los móviles ocultos del alma. Mensaje 25. Y la congregación librará al homicida de mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento, a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. 26. Y si el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió, develación. El refugio representa al Cristo íntimo que acoge al arrepentido. El sumo sacerdote es el Cristo cósmico, cuya muerte en sacrificio da libertad al alma arrepentida. Solo en el ungido hay verdadera expiación. Salir del refugio es abandonar al Cristo, regresar al mundo, olvidarse de la penitencia. Entonces el alma se expone al peso terrible de la ley. Mensaje 27. Y el pariente del muerto le hallare fuera del término de la ciudad de su acogida, y el pariente del muerto matare al homicida, no se le culpará a él por su sangre. 28. Pues en su ciudad de acogimiento habitará hasta que muera el sumo sacerdote, y después que muriere el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Develación. Quien abandona la misericordia del Cristo queda entregado al rigor del karma. Nadie puede culpar a la ley, pues ella cumple el equilibrio universal. Mientras vive el Cristo Redentor, el alma permanece refugiada en él. Con la muerte sacrificial del Cristo, se otorga redención y retorno a la herencia espiritual. Mensaje 29. Y estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. 30. Cualquiera que hiriere a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hablará contra alguna persona para que muera. Develación. La ley del karma y la misericordia del Cristo son eternas. No son costumbres pasajeras, sino leyes cósmicas que gobiernan toda evolución del alma. La verdad se establece por la confirmación de los hechos en la conciencia. Un solo testimonio es débil, porque el ego engaña. Múltiples pruebas internas confirman la realidad del delito. Mensaje 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, mas indefectiblemente morirá. 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de acogimiento, para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sacerdote. Develación. La ley no se compra. Ninguna riqueza ni soborno evita el cumplimiento del karma. El pago debe ser exacto. Vida por vida, causa por efecto. No se puede negociar con el Cristo. El alma debe permanecer en arrepentimiento y purificación hasta que la muerte del Cristo otorgue la redención. Mensaje 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre contaminará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. 34. No contaminéis, pues, la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Develación. La tierra es el cuerpo humano, templo del Señor. El crimen mancha al alma y al templo. Solo con la sangre del Cristo, derramada en sacrificio, puede limpiarse esa contaminación. El ser divino mora dentro del corazón humano. Si contaminamos nuestra tierra, el cuerpo y la psiquis, alejamos la presencia del Altísimo. La pureza interior es condición para que Dios habite en nosotros. Mensaje. Capítulo 36.
1. Y llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, cabezas de padres de los hijos de Israel. 2. Y dijeron: El Señor mandó a mi Señor que por suerte diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado el Señor a mi Señor que dé la posesión de Zelofead nuestro hermano a sus hijas. Develación. Los príncipes representan a los valores anímicos y arquetipos internos que reclaman su derecho en el alma. Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, simboliza la herencia espiritual de José, el iniciado que venció la tentación. Aquí se muestra cómo las fuerzas interiores buscan orden y justicia ante Moisés, es decir, ante la ley divina y la jerarquía interior del ser. La tierra es símbolo del alma misma, del cuerpo de doctrinas y experiencias que cada tribu interior debe poseer. Las hijas de Zelofead representan las virtudes femeninas del alma que no pueden quedar sin herencia. Aunque falte el padre, el principio masculino, el Eterno garantiza que lo femenino, la fe, la devoción, la pureza, reciba parte en la heredad espiritual. Mensaje. 3. Las cuales, si se casaren con algunos de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así disminuida de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu a que serán unidas, y será quitada de la suerte de nuestra heredad. 4. Y cuando viniere el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Y así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Develación. Aquí se advierte que las virtudes, si no permanecen fieles al linaje interno, pueden perder su fuerza y diluirse en otras corrientes psicológicas. La herencia de los padres es la tradición iniciática del ser. Si el alma la entrega a uniones equivocadas, a otros yoes, a otras tribus psíquicas, se debilita el patrimonio espiritual del iniciado. El jubileo representa el retorno cíclico de la ley y del karma. En ese tiempo, lo que se haya unido fuera de la ley del ser quedará definitivamente transferido. Si las virtudes se ligan a lo inferior, el alma pierde la heredad divina que le correspondía por origen. Mensaje. 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por dicho del Señor, diciendo: La tribu de los hijos de José habla derecho. 6. Esto es lo que ha mandado el Señor acerca de las hijas de Zelofead, diciendo: Cásense como a ellas les pluguiere, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. Develación. La ley confirma que el reclamo es justo. La tribu de José representa la fidelidad al Cristo íntimo. El Cristo defiende que la herencia permanezca donde debe, en el linaje espiritual del ser. La libertad existe, pero dentro de la ley. El alma puede elegir, pero debe hacerlo dentro del marco de su herencia espiritual. Las hijas, las virtudes, deben unirse a fuerzas afines, para que no se pierda la continuidad del ser. Mensaje. 7. Para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de sus padres. 8. Y cualquiera hija que poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Develación. La herencia espiritual es intransferible. Cada arquetipo del alma tiene su propio trabajo, y no puede ser confundido ni mezclado. La ley enseña que cada quien debe recibir lo que le corresponde de acuerdo con la raíz de su ser. Las virtudes deben mantenerse en armonía con el linaje interior, es decir, con el trabajo de autorrealización del ser. No es lícito vender o entregar lo sagrado a lo extraño. Así se preserva el orden cósmico dentro del alma. Mensaje. 9. Para que no ande la heredad rodando de una tribu a otra, mas cada una de las tribus de los hijos de Israel se llegue a su heredad. 10. Como el Señor mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Develación. La herencia espiritual no puede ser juguete del azar. Si el alma dispersa sus valores, se pierde en la multiplicidad del ego. El mandamiento es conservar cada parte en su sitio, en la unidad del ser. La obediencia a la ley interior trae orden y armonía. Las virtudes obedientes al ser alcanzan su justa herencia y conservan la bendición divina. Mensaje. 11. Y así Maala, y Tirsa, y Ogla, y Milca, y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos. 12. De la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, fueron mujeres, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. 13. Estos son los mandamientos y los derechos que mandó el Señor por mano de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán de Jericó. Develación. Los nombres de estas hijas representan distintos aspectos del alma femenina interna. Al unirse con hijos de sus tíos, es decir, con parientes cercanos, simbolizan que permanecen dentro de la misma corriente espiritual, sin traicionar la herencia del ser. Todo retorna al origen. El linaje de José, que es el iniciado fiel, conserva en sí las virtudes femeninas.
Así se asegura que la herencia permanezca en el camino del Cristo íntimo. Moab es símbolo de las pruebas y del cruce previo a la tierra prometida. El Jordán representa la transmutación de las aguas sexuales y Jericó los muros del ego que deben caer. Estos mandamientos preparan al alma para entrar en la herencia verdadera. El reino interior, conquistado solo mediante la obediencia a la ley del ser.